a dar la bienvenida. Después leemos un pequeño resumen del extenso currículo que tiene el compañero Mariano Sarabia, como para que estén en contexto. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes para todos, presentes presenciales aquí en la cepa itinerante de Sadot. Hemos montado un aula abierta, llevamos todo el día tratando de visibilizar el reclamo docente en la provincia de Córdoba. Hoy esta es la última actividad. Quiero recordarles que el plan de lucha empezó anoche. Hicimos una marcha de las antorchas por el centro comercial de Córdoba Capital. Hicimos una suerte de casa abierta en el cierre de esa marcha de antorchas, muy acompañada por las y los docentes privados de la provincia de Córdoba. La tenemos hoy al aula abierta y termina el día de mañana con también intervenciones varias, muestras artísticas, cantantes, expositores, compañeros de distintos gremios que también han venido a acompañarnos en la lucha. Para presentar esta actividad, sabemos que faltan pocos días para conmemorar el cincuentenario, un día fatídico, nefasto, cruel, sumamente doloroso para la historia de nuestro país. Nos referimos al 24M y, bueno, precisamente dentro del plan de lucha queríamos enmarcarlo poniendo ciertos contenidos relacionados con los derechos humanos. Como todos coincidimos que no hay que perder la memoria para no volver a reincidir en los errores del pasado, debemos reflotar precisamente la memoria por todos los compañeros desaparecidos, caídos por la planificación sistemática de exterminio con la dictadura, que fue el plan que pergeñaron civiles, militares, con la fuerte ayuda de la Iglesia. Para ayudarnos a reflexionar y analizar respecto de lo que sucedió, que en algunos aspectos tiene una suerte de remake o de déjà vu, con condiciones salariales, laborales, sociales que estamos viviendo en la actualidad. Le vamos a dar la palabra en breves instantes al compañero Mariano Sarabia, previa presentación del currículum de su extensa trayectoria, digamos, como historiador, de hecho, que ha sido muchas veces convocado por nosotros. Y bueno, creemos que ahora obviamente nos va a ayudar a iluminar con su buen criterio y su buen decir este evento que va a comenzar en breve. Seba lo va a presentar ahora. Muchas gracias a todas y a todos por estar. Bueno, brevemente, Mariano es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Comunicación Social de la misma casa de estudio. Ha realizado diferentes cursos en muchas universidades del mundo. Es columnista en diversos medios de comunicación, ya sean nacionales e internacionales. Es escritor, periodista, narrador. Ha escrito 15 libros y el último se titula Geofútbol. El conversatorio de hoy es Memoria Activa, aprender del pasado para construir democracia. Así que bueno, Martín Merlo, muchas gracias también. Va a ser las veces de moderador de este conversatorio. Y también agradecer especialmente a Liliana Mastantroni, que es secretaria de Derechos Humanos de Sadot, Delegación de Córdoba Capital, que ha colaborado muchísimo y ha sido el motor de esta charla, al igual que Martín. Así que, bueno, Mariano, agradecer nuevamente tu presencia en este conversatorio y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias al Sindicato Argentino de Docentes Privados y al SADOP, a la seccional Córdoba Capital, a Martín Merlo, el secretario de Educación, a Seba, Guillermo, a todas y todos. Muchas gracias.
bueno, memoria activa, aprender del pasado para construir democracia. Y yo empecé tomando un poco lo que plantean ustedes en esta propuesta de contenido curricular y de propuesta para los maestros, las maestras, los alumnos y las alumnas. Ahí en la fundamentación ustedes ponían que el 24 de marzo del 76 pasó tal cosa, el golpe de Estado, el inicio de la dictadura cívico-militar, etcétera, etcétera. Que con esto buscan trabajar esta efeméride en el ámbito educativo para no solo recordar los hechos, sino también para comprender el contexto histórico, social y político que precedió, así como las consecuencias que se extendieron en el tiempo y dicen hasta hoy, y hasta las políticas de negación, ¿no es cierto? Y que también buscan la construcción de una memoria activa, reconociendo el valor de la democracia, buscando el diálogo intergeneracional, la investigación histórica, el análisis de distintas fuentes, y que esto después se traduzca o pueda terminar con los alumnos y las alumnas en una expresión artística, en algún resultado, ¿no es cierto? Más allá de que pueda haber evaluación o no. Así que, bueno, surgiendo de eso, yo empecé a trabajar y recuperé algo que alguna vez habíamos hablado con ustedes, que es el concepto de la educación, y si la educación es un valor en sí mismo o no. Yo creo que la educación siempre va a estar inserta para un lado o para el otro, en un proyecto de mundo, en un proyecto de país, en un proyecto político, en definitiva, ¿no es cierto? Digamos, puede haber un tipo de educación que reafirme los prejuicios que tenemos, los estereotipos, y puede haber un tipo de educación, que creo que es el que buscan ustedes, para construir pensamiento crítico, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, hay una educación que sirve para la dominación de los pueblos y hay una educación que sirve para la liberación de los pueblos o de las personas individualmente y también de los pueblos. José Martí decía que, además de ser un gran poeta, un gran patriota cubano, fue un educador, decía que no había que preparar las cabezas, hoy, en palabras de hoy diríamos, no hay que formatear, ¿no?, las cabezas para que solo puedan repetir conocimientos preestablecidos o predeterminados. Simón Rodríguez, otro gran educador de principio, José Martí de fines del siglo XIX, Simón Rodríguez de principios del siglo XIX, el maestro de Simón Bolívar, decía que la igualdad no podía ser el objetivo de la educación. La igualdad tendría que ser el punto de partida de la educación. Y ahí cambia el paradigma, cambia muchísimo, ¿no? Los objetivos. Y por último, me acuerdo que José Carlos Mariátegui, el peruano, también decía, criticaba mucho la educación que tenemos con una impronta colonial, que teníamos a principios del siglo XX en el Perú, en Argentina y en toda Latinoamérica, y que seguimos teniendo hoy a principio, o ya no tan principio del siglo XXI. Entonces, dicho eso, bueno, ¿cómo abordar el tema de los 50 años del golpe? Por supuesto, yo no soy un pedagogo, no sé todo lo que saben ustedes en cuanto a métodos, a formas, pero sí podemos reflexionar un poco principalmente sobre lo que significa esta fecha, ¿no? Dos cosas nada más que puedo tirar, siguiendo el segundo y el tercer punto de la fundamentación del proyecto de ustedes, que me mandó Martín Merlo, ¿no? Donde dicen que hay que trabajar el contexto y que también hay que trabajar con diálogo intergeneracional y con la búsqueda, la investigación. Entonces yo digo, lo común que hemos hecho siempre ha sido bajar un discurso, ¿no? Por el tema del golpe de Estado, por el tema de la dictadura, por el tema de las víctimas,
bajarle un discurso a los chicos y a las chicas. Por ahí invitamos a la escuela a que vaya un expreso o una expresa, alguna persona que estuvo exiliada, un familiar, ¿no es cierto? Y terminamos, estoy simplificando y estoy generalizando, muchas veces no habrá sido así, pero muchas veces sí, terminamos diciéndole a ustedes, tienen que interesarse por la historia, ustedes tienen que darle importancia a la democracia, ustedes tienen que saber lo que pasó, y la verdad que a veces siento que no da resultado, porque el interés, igual que el amor, no se puede exigir, ni se puede mendigar, digamos. Vos como maestro, como maestra, podés conseguir silencio en el aula, pero lo que no se puede conseguir con autoridad es interés. El interés lo tenés que construir. El pibe puede estar calladito, portándose muy bien y pensando en cualquier otra cosa. Entonces, me gustó mucho el tercer punto de la fundamentación de ustedes, cuando dicen que hay que construir una memoria activa, que hay que dialogar principalmente. Y ver, bueno, lo decías vos, Martín, recién, cuando estábamos haciendo tiempo y hablábamos del plan de lucha, lo decía Jaime también, cómo el individualismo se ha impuesto, cómo, no sé, podríamos decir, la fragmentación del todo, ¿no es cierto? O sea, todo es fragmentado y nada tiene contexto. Es verdad que no se puede conocer todo, es verdad que no podemos enseñar todo, pero me parece que en el mundo actual y en el mundo, no solamente en Argentina, nos ha ganado el hedonismo, el individualismo, el presente perpetuo, la fragmentación, el cocolí, digamos, el collage. Bueno, las pantallas, por supuesto, no vamos a inventar nada si decimos eso. Es difícil, contra la serie de televisión, es difícil ver una película ya. Ya no te digo leer un libro, ver una película, porque se nos impone el formato serie, ¿no es cierto? Todo fragmentadito. No podés ver un concierto, no podés ir al teatro, no podés porque no estás acostumbrado, porque no te surge, no te lo pide ni la cabeza ni el cuerpo, porque nos han metido la cultura WhatsApp, ¿no es cierto? Todo tiene que ser corto, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser simple, todo tiene que ser vacío, en definitiva. Si un amigo te manda a vos un audio de WhatsApp que dura 3 minutos, ponés el grito en el cielo, decís, qué bárbaro, ¿cómo me va a mandar 3 minutos? Y lo ponés en 1,5 o en 2, ¿viste? Es una locura, no podemos escuchar a alguien 3 minutos. Entonces, es mucho más fácil descontextualizar, hacernos vivir un poco en el mito de las cavernas de Platón, ¿no es cierto? Viendo sombras de la realidad. Ahí podemos empezar a discutir después por qué los pueblos en el mundo votan a sus propios verdugos, no solamente en Argentina, ¿no es cierto? Y con los fenómenos históricos pasa mucho esto, ¿no es cierto? Siempre digo que descontextualizados, parcializados, digamos, compartimentados, los fenómenos sociales y políticos no se entienden, nunca se van a entender. Entonces, lo de los 50 años del golpe me parece buenísimo como oportunidad de poder, porque siempre los números redondos, bueno, tienen un no sé qué, es una convención, nos gustan los números redondos, pero lo podemos aprovechar para hacer todo lo que estamos haciendo. Pero no podemos caer en la tentación de pensar que hace 50 años empezó la dictadura o comenzó un genocidio. Porque si creemos eso, creemos también que en un momento terminó. ¿Cuándo terminó? ¿El 10 de diciembre de 1983? No, ni empezó el 24 de marzo, ni terminó el 10 de diciembre.
porque los fenómenos sociales en general, históricos, no tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización, y menos un genocidio, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, volver a esto que decían ustedes de contextualizar, a lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que me consta desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido quería tomar esa idea que dicen algunos de, che, hay que contar la historia completa. Y me parece muy bien contar la historia completa. Por eso voy a tratar de hacerlo. Vos, Martín, por favor, andá diciéndome por los tiempos, ¿no? Sí, quédate tranquilo, Mariano. El concepto de derechos humanos en realidad es muy reciente en la historia de la humanidad. Tiene 2 siglos y pico, no llega a 2 siglos y medio, lo cual es nada en la historia de los pueblos, ¿no? Podríamos decir, desde la Revolución Francesa en adelante, cuando empezamos a pensar, por lo menos en Occidente, hablo de Occidente porque tenemos una ignorancia supina sobre otras culturas, pero en Occidente, desde la Revolución Francesa de 1789, el tema de los derechos humanos está presente en nuestra patria, incluso antes de que se llamara Argentina, con la Asamblea de 1813, ¿no es cierto? Cuando terminamos con la tortura, cuando terminamos con los títulos de nobleza, y hubo algunos avances, la libertad de vientres, ¿no? Algunos avances. Decíamos, che, este niño afroargentino, este negrito que nace, esta negrita que nace libre. Sí, pero el papá y la mamá seguían siendo esclavizados, ¿no es cierto? Pero bueno, es un avance. En la Constitución de 1853 hay más avances todavía. Podríamos decir que en 1948 la ONU sanciona la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, el 9 de diciembre, y al día siguiente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues está bien, pero hay que entender que es un concepto relativamente nuevo, ¿no es cierto? Y muy en discusión, ¿no? Y entender que las clases dominantes argentinas siempre usaron el avasallamiento, la violación de los derechos humanos para imponer un proyecto de país, podríamos decir, que puede tener distintos planes económicos más o menos parecidos, desde 1810 hasta hoy, ¿no es cierto? Pero es más o menos un proyecto de país. En base a la clase dominante, y no solo la clase dominante, sino también el imperio de turno. Entonces, después de 1810, después de la Revolución de Mayo, fue el Imperio Británico. Pero, por ejemplo, para 1811, Rivadavia, que era el poder en las sombras, había abierto la economía. Un gaucho argentino se vestía desde el sombrero hasta las botas, con todas prendas confeccionadas en Inglaterra, ¿no es cierto? Se destruyeron las pequeñas economías regionales, ¿no es cierto? Los pequeños textiles, etcétera. El endeudamiento, que es producto de Rivadavia bastante después, recién en 1824 con la Baring Brothers, cuando empieza la deuda externa. Podríamos decir más adelante áreas estratégicas que se entregan al imperio de turno, ¿no? Ya 50 años después, podríamos decir, con Mitre, principalmente los trenes, el campo, la sociedad rural argentina surge. Estoy diciendo el proyecto de país, ¿no? Fíjense que marco hitos nada más, ¿no? Porque si no sería larguísimo esto. Pero ese imperio de turno, que es el imperio británico, va a llegar con su influencia hegemónica sobre la Argentina hasta 1935, hasta la entreguerra. En el 1935, cuando se crea el Banco Central de la República Argentina, plena década infame, ¿no? Mientras están asesinando a Bordaberry en el Senado de la Nación, porque en realidad lo querían matar a Lisandro de la Torre, mientras
se está matando en un accidente aéreo Carlos Gardel, mientras Discépolo compone Cambalache, mientras 2 años antes Roca entrega la patria en el pacto Roca-Runciman y dice la barbaridad de que la Argentina es la perla más preciada del imperio. En ese contexto, en 1935, Otto Niemeyer, el presidente del Banco de Inglaterra, dice, dejemos que los argentinos elijan presidente, total, nosotros nos quedaremos con el comercio en el Río de la Plata. Entonces, eso marca como el final casi de la influencia británica, ¿no? En la clase dominante de Argentina. Después de eso fue el imperio estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos que suplantó como potencia regional a Inglaterra, en el caso de Argentina, ¿no? Y a partir de 1954, de una conferencia que se hace en Caracas, se impone la doctrina de la seguridad nacional, donde Estados Unidos dice el peligro comunista ya no está solamente detrás de la cortina de hierro, sino en nuestras sociedades. Y por eso hay que reconvertir los ejércitos en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos. Digamos, siempre, quiero decir, el terrorismo de Estado fue usado para imponer un proyecto de país. ¿Por quiénes? Por las clases hegemónicas, por las clases dominantes de Argentina. En algún momento podríamos decirle aristocracia. Más adelante podría aparecer una oligarquía, pero para no entrar en detalles, las clases dominantes, ¿no es cierto? Y también el imperio de turno. Y también podríamos hablar de genocidio. Si seguimos, porque ustedes también lo ponen como bibliografía, Martín, a Daniel Feuerstein, que es uno de los que más sabe en Argentina sobre el fenómeno del genocidio, y él dice, para no entrar y no empantanarnos en cuestiones jurídicas, hablemos de fenómeno social genocida. Como fenómeno social genocida siempre hubo, ¿no? Y entonces yo me preparé un resumen rapidito nomás. Los dueños de la Argentina, estas clases dominantes y el imperio de turno, siempre apelaron al terrorismo de Estado. Ya en marzo de 1811, 9 meses después de la Revolución de Mayo, lo tiran al mar a Mariano Moreno, nuestro primer desaparecido. Un poquito después, pero el mismo año, ya Juan José Castelli está muriéndose de cáncer de lengua en una mazmorra inmunda, preso político. Ahí está el preso político. Tenemos al desaparecido en Mariano Moreno, tenemos al preso político en Juan José Castelli, tenemos al olvidado, al ninguneado, al nadie, en Manuel Belgrano, que muere solo, que cuando muere ningún diario de la Argentina dice ha muerto Belgrano. Tenemos a Juana Zurduy, que dejó 10 años de su vida por la independencia, 4 de sus 5 hijos y su esposo, la mujer ninguneada. Tenemos a San Martín, el exiliado. No nos vamos a detener en detalles, pero a San Martín lo mandaron al exilio, no como nos dijo el Villiquen y el Anteojito de que hubo un autoexilio, ¿no es cierto? Dorrego, el fusilado. Chacho Peñalosa, el torturado frente a su familia, ¿no? Mitre, estoy yendo rápido, ¿no? Mitre, entre 1861 y 1868, en 7 años extermina 30.000 gauchos montoneros. No sé si les dice algo, 7 años, 30.000. 7 años, 30.000. Y eso los historiadores de la historia oficial llaman proceso de organización nacional. No sé si les dice algo. Proceso de organización nacional, proceso de reorganización nacional. Qué niveles de sincronía, ¿no? Sí, y la semántica y las palabras. Vos fijate, Martín, que la dictadura cívico-militar, eclesiástica, financiera, periodística, podríamos seguir, del 76, es genocida desde su denominación. Porque si ellos mismos dicen que son un proceso de reorganización nacional, ya la idea sola de reorganizar una sociedad es jugar a ser Dios. Suprimir una parte, dejemos esto, saquemos a los zurdos, saquemos a los peronistas, exterminemos. Lo mismo que hacía la clase dominante en el siglo XIX, con los 30.000 gauchos montoneros o con los 50.000 mapuches
de la campaña del desierto, o con los 30.000 tobas y mocovíes que exterminó Victorica en la campaña del Chaco, en la década de 1890, ¿no es cierto? Entramos en el siglo XX con, bueno, podríamos decir la Semana Roja, varios otros hechos sociales genocidas, pero mucho más conocida la Semana Trágica, 700 obreros asesinados por el ejército y la policía en una semana. Muchos no saben, pero en ese enero de 1919 hubo un pogrom antijudío, antisemita, donde en una sola noche los niños bien de la Sociedad Patriótica quemaron vivos a 200 judíos en Buenos Aires, en enero de 1919. La Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, con 1.200 peones rurales fusilados por el ejército argentino en 1921. La Forestal, 500 trabajadores del Quebracho y del Tanino, del norte de Santa Fe, del sur del Chaco, asesinados. Napalpí en 1924, con 600 tobas y mocovíes. Rincón Bomba, 400 pilagás. El bombardeo de Plaza de Mayo, 350 civiles asesinados por argentinos, porque en la Guerra Civil Española, en Guernica, habían sido los alemanes matando vascos. Acá fueron los aviones de la Armada Argentina matando argentinos, y con la intención de matar la mayor cantidad posible. Trelew, y por último la dictadura de 1976 con 30.000 desaparecidos. Yo hice una cuenta rápida. Las Fuerzas Armadas han matado infinitamente más argentinos que enemigos. Fíjate vos que cuando yo escribí un libro que se llama La Sombra Azul, ese libro tiene 21 años, está cumpliendo 21 años. Contaba la represión de la policía de Córdoba en el D2 durante la dictadura. Fue tomado como prueba para el juicio del 2010, y a pesar de que los jueces siempre te dicen que cuando tenés que declarar que no podés mirar a los imputados, yo los miré y les leí una frase de San Martín que es maravillosa. Dice, José de San Martín dice: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar contra los ciudadanos. La patria no es abrigadora de crímenes. Fíjate, ¿cuántos extranjeros mataron nuestras Fuerzas Armadas? 1.768. 453 en la batalla de Tucumán, 40 en la batalla de San Lorenzo, 480 en la batalla de Salta, 500 en toda la guerra contra el Brasil, 40 en la vuelta de obligado, y después no tuvimos más guerras hasta Malvinas. 255 ingleses mataron. Total, 1.768 enemigos, podríamos decir. ¿Cuántos compatriotas argentinos mataron nuestras Fuerzas Armadas? 95.000. 30.000 de Mitre, que ya lo mencioné, 20.000 mapuches, siendo muy modesto en la cifra, 10.000 tobas y mocovíes en el Chaco, los 500 ONAS de Spring Hill, los 300 ONAS de Santo Domingo. Todo esto, si quieren, después se lo paso, pero yo voy rapidito, ¿no? Para no alargarlo. 14 obreros en la Semana Roja, 700 obreros que ya mencioné en la Semana Trágica, 700 indios Pilagá en Fortín Yungay, 1.200 peones en la Patagonia, 500 en la Forestal, 300 en Napalpí, Oberá, Rincón Bomba, bueno, Plaza de Mayo, los de Trelew y los 30.000, dan 95.000. Es escalofriante ponerlo en números, ¿no? Pero lo que hay que entender y romper el pensamiento mágico de que esto fue porque eran muy malos. Digamos, hay un libro de una autora francesa que se llama Viviane Forrester, que se llama El crimen occidental, y ahí esta autora dice que nunca hubo verdaderamente una guerra contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hubo fue una guerra contra la Alemania expansionista, que lo único que le preocupaba
a los aliados era la expansión de Hitler, pero nunca les preocupó el genocidio, nunca les preocupó la Shoah, el holocausto, porque si no, por ejemplo, hubieran por lo menos bombardeado las vías de tren que llevaban judíos de toda Europa. Bueno, lo mismo tenemos que decir nosotros, es como que tranquiliza la conciencia pensar que Hitler o Videla o Menéndez eran muy malos, empezaron un genocidio tal día y lo terminaron tal día. Y se termina un cuentito, ¿no es cierto? Y que eran bestias inhumanas. No, lo más terrible, lo más doloroso del genocidio es que nos ponen en un espejo frente a nosotros mismos, frente al género humano. Vos decís, el ser humano es capaz de torturar hasta la muerte. De torturar hasta la muerte a 6 pibes que en La Plata pedían por el boleto estudiantil. La noche de los lápices. Somos capaces, así como decimos, ningún pibe nace choro, también podríamos decir, ningún pibe, ningún señor, ninguna persona grande nace torturador. ¿Cómo se llegó a eso? Romper el pensamiento mágico y empezar a descubrir que era necesario, entre comillas, necesario, un genocidio. Siempre fue necesario el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque Mariano Moreno era peligroso, porque San Martín sigue siendo peligroso, y por eso nos siguen mintiendo con el exilio, porque leerlo a Belgrano es peligroso, porque los montoneros del Chacho eran peligrosos, y por eso Mitre va y los extermina, del Chacho, de Felipe Varela, y antes de Facundo, porque el federalismo era peligroso, porque los mapuches, los obreros organizados de principios del siglo XX, o los indios que exterminaron en Napalpí, pero no solamente por indios, sino sobre todo porque eran obreros rurales en huelga. Y eso era lo peligroso. Y después la resistencia peronista, y después este pueblo que había hecho el cordobazo, que había hecho el viborazo, que estaba concientizado, politizado, movilizado, que en el año 73, en la primavera democrática, llegó a elegir gobiernos realmente populares, no solamente en Córdoba, sino también en Salta, en Buenos Aires, en Mendoza, en Santa Cruz y en Córdoba. Lo decíamos el otro día con Jaime ahí en la UP1, el martes pasado, el mejor gobierno de la historia, quizás, el de Obregón Cano y Atilio López, con un sindicalista como vicegobernador, secretario general de la CGT. ¿Cómo no va a ser peligroso un pueblo que llega a esos niveles no solo de conciencia, sino también de logros, ¿no es cierto? Bueno, ese gobierno duró 9 meses nada más, lo que un embarazo, y terminó con el golpe policial llamado Navarrazo. En ese mismo 1973 surgía en el mundo el neoliberalismo con Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que se aplica por primera vez en el Chile de Pinochet. Ese es el contexto, digamos, nacional, incluso con las organizaciones armadas, podríamos decir. Dentro de ese gran contexto de lucha, bueno, los estudiantes, los profesores, bueno, sabemos lo que era la clase obrera, esa conjunción a partir de Tosco y de Atilio con los estudiantes. Pero a nivel internacional también hay que decir qué estaba pasando. Veníamos de esa década del 60 marcada, primero por la Revolución Cubana exitosa, pero también por las luchas en el propio Estados Unidos, en el propio corazón del imperio. Los negros salían a pedir por el derecho a voto. Aunque ustedes no lo crean, los afroamericanos no podían votar hasta el año 64. En Montgomery, una señora negra fue en cana por no darle el asiento a un blanco. Rosa Parks fue presa. Las luchas de Martin Luther King desde el pacifismo, las luchas de Malcolm X desde la acción directa, el Black Power, el poder negro, los atletas levantando el puño, visibilizando el racismo en Estados Unidos, los hippies, el amor libre, el rock and roll, el pacifismo, la oposición a la guerra de Vietnam,
pero en todo el mundo estaban pasando cosas, la primavera de Praga, el mayo francés, bueno, la Guerra Fría, con todo, la lucha armada en Centroamérica, en Colombia, ya en Colombia estaba el ELN y la FARC, en otros países, los Tupamaros en Uruguay, etcétera, y dictaduras en todos lados, a principios de los 70. Ya Paraguay tenía dictadura del 54, estaba Stroessner. Brasil desde el 64. Chile y Uruguay desde el 73. Bolivia también. Entonces era como una... Hay que tener en cuenta ese mapa, ¿no es cierto? Ese rompecabezas para entender lo que pasó en marzo del 76. Mariano, Sí, digo, pasando en limpio esto que venís haciendo en esta evolución de los hitos, se evidencia una clara sistematización de esta formación, por aquí lo anoté, una formación para el odio y el sectarismo, obviamente en beneficio de estas élites absolutamente con aspiraciones dominantes de todo lo que podamos imaginar y pensar, ¿no? Desde las personas hasta los recursos naturales, hasta los derechos y las posibilidades de cada ciudadano del mundo, ¿no? Se sí. evidencia esto y eso, como bien decías vos, no es un hecho aislado, sino que es todo un proceso que fue tomando mayor envergadura al paso del tiempo y bueno, es lo que luego se manifiesta en esta década del 70 cuando determinadamente avanzan sobre el gobierno directamente, ¿no? Esta nueva reorganización. Sí, claro. Hay ese odio, Martín, tiene como dos aristas, podríamos decir. Un odio visceral, un odio de clase que siempre viene de arriba para abajo, que lamentablemente lo tengo que decir en este foro, perdonen los maestros y las maestras, pero Sarmiento es uno de los principales exponentes de ese odio, cuando dice textualmente: siento odio hacia el pueblo gaucho, siento una repulsión que no puedo evitar contra los indios, habría que exterminarlos a todos. En otro momento dice: en esta cámara no vamos a ver ni gauchos, ni negros, ni indios, ni pobres, porque acá estamos la gente bien. Bueno, ese es un odio más visceral. También el que puede haberse expresado en los años 50 con el Viva el Cáncer, Cristo vence, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero después también hay un odio más pensado, quizás más como herramienta política de las clases dominantes y del imperio, que se traduce en la doctrina de la seguridad nacional y sobre todo, no solamente en la influencia de Estados Unidos, sino de Francia. Francia es la que enseña a torturar y a desaparecer a los militares argentinos. Hay una periodista que se llama Marie-Monique Robin, que escribió un libro, y también hay un documental que lo pueden buscar en YouTube sin ningún problema, se llama Escuela Francesa, Escuadrones de la Muerte. Y entre otras cosas, los teóricos de la tortura, los teóricos del terrorismo de Estado, Roger Trinquier, los franceses son los que saben, porque ellos tenían la experiencia de Indochina, ¿no es cierto?, de Vietnam, antes que los estadounidenses, y la experiencia de Argelia, con la OAS, la Organización de la Armée Secrète, los Pieds Noirs, ¿no es cierto? Y entonces, Roger Trinquier dice claramente que la tortura es fundamental en la lucha contra insurgentes y en el disciplinamiento de una sociedad. Pero la tortura, dice él, tiene que tener dos dimensiones. Tiene que ser desproporcionada, esto que decíamos antes, torturar a 6 pibes de la secundaria hasta la muerte, desproporcionada. Y también tiene que ser generalizada, ¿no? Entonces, tiene que quedar la sensación de que te puede pasar a vos. En general, los militares apuntaron bien a trabajadores, muchos docentes y a estudiantes, pero también la podía ligar a alguien de arriba. Eso también era importante. No era un error. Roger Trinquier lo dice muy claramente. Por eso también uno entiende las diferencias en los campos. Primero, la diferencia entre un campo de concentración, un campo de trabajo y un campo de exterminio. Son 3 cosas muy distintas. El D2 era un campo de concentración, a pesar de que hubo también asesinatos ahí.
La Perla, por ejemplo, era un campo de trabajo y también de exterminio. La ESMA era un campo de trabajo y también de exterminio. Había campos que estaban muy escondidos, ¿no? La Perla estaba escondida, muy al estilo de Auschwitz o de Treblinka, por ejemplo, que están escondidos. Tuve la oportunidad de visitarlos, están escondidos en bosques. Pero el D2 está frente a la Plaza San Martín. La ESMA está en la Avenida del Libertador, igual que Lublin en Polonia o Passau, ¿no es cierto? Frente a la gente, para que sepa la gente lo que está pasando ahí. Entonces, de ahí surge ese disciplinamiento social, el no te metas, por algo habrá sido, miremos para otro lado, etcétera, etcétera. Y ahora vamos al punto central. ¿Por qué? ¿Qué se necesitaba? Y bueno, el plan económico. Fíjense, es más o menos lo mismo, no voy a redundar, más o menos lo mismo que vine diciéndole desde Rivadavia, pasando por Mitre, hasta el siglo XX, ¿no? Pero con una vuelta de tuerca que es la del neoliberalismo. Por eso en el discurso, y fíjense qué interesante, hoy estuve revisando archivos para esta charla de Martínez de Oz y encontré el discurso de Martínez de Oz el 2 de abril del 76, cuando él, el golpe había sido el 24 de marzo, el 2 de abril presenta el plan económico y habla permanentemente de libertad. Miren qué actual, qué actual. Dice, este plan económico se va a basar básicamente en la libertad. Libertad económica, apertura de las importaciones. Libertad financiera, digamos, desregulación de las tasas de interés y del mercado cambiario. Eso llevó a la especulación, a la timba financiera, ¿no es cierto? A la tablita y todo eso, a la bicicleta financiera, todo lo que ya conocemos, muy parecido a lo de hoy. Libertad de precios, liberalización de los precios, liberalización de los negocios, de las negociaciones de los trabajadores con la patronal, es decir, suspensión de las paritarias. Fíjense qué actual. Liberar las exportaciones, la libertad de exportaciones, o sea, eliminar las retenciones, liberar las tarifas, tal cual, hoy. Liberalización de los alquileres, dice, con el mismo argumento de hoy, lo dice textualmente Martínez de Oz, porque así la gente va a querer construir más y va a querer alquilar más y vamos a resolver el problema del déficit habitacional. La libertad de las inversiones exteriores, un Gini, ¿cómo se llama? Rigi. Rigi. Y donde no hay libertad, como decía Martina al comienzo, es para los trabajadores. Entonces, eliminación de los subsidios y congelamiento de salarios, ¿no? Ese es el plan económico de Martínez de Oz, dicho por él. No, esto no es interpretación ni opinión, es dicho por él. En ese plan económico es fundamental Córdoba y son fundamentales algunos de nuestros comprovincianos, porque si vamos a decir que es un golpe cívico-militar, eclesiástico y tantas cosas, me parece que a veces nos quedamos medio a mitad de camino. Hay que decirlo con nombre y apellido. Hay que animarse. Lo que pasa es que es complicado porque ahí sigue la impunidad. La justicia no ha podido condenar a los civiles, salvo Blaquier, que fue un poco, y también Martínez de Oz, pero es más complicado. Yo, tratando de hacer equilibrio y no de comerme mañana una carta documento, voy a decir lo que dice la Fundación Mediterránea en su página. Ustedes entren, por favor, si tienen alguna curiosidad, a la página de la Fundación Mediterránea hoy, cordobeses alabado, que cualquier medio de comunicación de aquí, cuando necesita consultar a un economista, llama a la Fundación Mediterránea. Y la Fundación Mediterránea se vanagloria, con toda impunidad, dice en esa página que se conformó en 1977 cuando Piero Astori llamó a otros 33 empresarios cordobeses para conformar esta entidad, ¿no es cierto? Muy respetada. El discurso
esto me costó un poquito más conseguirlo, pero el discurso del 6 de julio de 1977, vergonzosamente en el Colegio de Montserrat, el Colegio de Montserrat sirvió para la inauguración de la Fundación Mediterránea y para que Piero Astori dijera lo siguiente: hemos vivido años de anarquía y destrucción, hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. Mire, vos no sabés si está hablando Menéndez o Piero Astori. Claro, pero el concepto del patriota es el mismo. Y dice, el gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el proceso de reorganización nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra respuesta afirmativa a esa convocatoria, ¿no? Él le está diciendo, cuenten con nosotros. Así como hoy Milei le dice a Trump, cuente con nosotros para ir a llevar tropas a Irán, ¿no es cierto? O asesinar palestinos en Medio Oriente. Bueno, y no se queda en las palabras. Lo primero que hace Piero Astori, Pagani, Roggio, nombres y apellidos, es traer a un joven economista, ellos Domingo decían Felipe. brillante, que acababa de terminar su doctorado en Harvard, que se llama Domingo Felipe Cavallo, y se lo pusieron como segundo a Guillermo Walter Klein, para que trabajara ¿en qué? En tarifas y tasas. Entonces fue fundamental en el andamiaje económico de la dictadura genocida, ¿no es cierto? Después, en el 81, pasó a ser secretario técnico administrativo del Ministerio del Interior, cuando ya estaba Viola, y después, en el 82, la última fechoría que hizo, junto con Carlos Melconian, con López Murphy, con Solanet, fue la estatización de la deuda privada, ¿no? Antes de que terminara la dictadura. El resultado de este economicidio, para el cual fue necesario un genocidio, pero el resultado económico de la dictadura fue que cerraron más de 20.000 pymes, la pobreza pasó del 4 al 40%, la distribución de la riqueza pasó del 50-50, del 50 y 50, a menos del 35 para los trabajadores, y la deuda externa pasó de 7.000 a 42.000 millones de dólares. En la educación se puso especial énfasis, esto es muy importante para nosotras y para nosotros acá en este ámbito. En 1900, ya lo había hecho la dictadura de Onganía, cuando lo primero que hizo fue la noche de los bastones largos y romperle la cabeza a los profes y a las profes, ¿no? Y mandar al exilio a un montón de profesores, maestros. Pero en el 76 lo primero que hicieron fue disminuir el presupuesto educacional, incluido el presupuesto universitario, en un 45% para el año 77, del 76 al 77. Supresión de la autonomía universitaria, eliminación del cogobierno, interventores en los colegios secundarios y en las universidades. Fíjense cómo lo justificaban. El ministro de Bienestar Social, contraalmirante Bardi, dijo, tenemos que hacer esto porque la educación se ha desmadrado y hay un exceso de pensamiento. Está clarito, ¿no? Y el ministro de Educación, Ricardo Bruera, dijo que el sistema educativo estaba sobredimensionado. Entonces había que... El resultado... Se te muteó, Mariano. No hay sonido. Perdón. El resultado fue que del 76 al 77 entraron a la universidad 60% menos de estudiantes. Por supuesto, dentro de este plan de atacar también a la educación, Córdoba tiene un lugar privilegiado porque Córdoba y Buenos Aires fueron los dos lugares de las grandes quemas de libros. Una ignominia realmente. Acá en Córdoba fue el 29 de abril del 76, en el tercer cuerpo de ejército, y me da vergüenza también como periodista decir que había periodistas cubriendo eso. No voy a dar nombres, pero en las filmaciones se ven periodistas conocidos cubriendo eso como si fuera, no sé, un partido de fútbol. El resultado también fue que 5.000 estudiantes están desaparecidos. Dentro de los 30.000,
5.000 son estudiantes y 600 son docentes como ustedes. 1 de cada 6 desaparecidos fue estudiante. Y hoy, 1 de cada 6 desocupados es un joven de menos de 25 años. Y hoy, 1 de cada 6 presos es un joven. Y como dice Patricio Rey, todo preso es político, porque aunque esté preso por haber robado o por haber hecho lo que fuera, muchas veces tiene que ver con ese proyecto de país que se nos impuso, ¿no es cierto? 2 cosas más para terminar. ¿Por qué decimos que? Entonces ya dijimos el proyecto de país que siempre se impuso, cómo se usó el terrorismo de Estado en todas las épocas, cuál fue el proyecto económico de la dictadura, la intervención de la Fundación Mediterránea, los estudiantes y maestros y profes víctimas, pero ¿por qué se necesitaba un genocidio y por qué el negacionismo de hoy? Digamos, el genocidio, ¿por qué hablamos de genocidio? El genocidio es un plan sistemático de exterminio. Y si hay un plan sistemático de exterminio, tiene implícito, ya desde el principio, no después, sino desde el primer momento, tiene implícito el negacionismo. El negacionismo es fundamental. Si no, vos no entendés por qué desaparecían a las personas. ¿Por qué ayer, en una conferencia de prensa, se dio a conocer el nombre de 12 desaparecidos en Córdoba, que fueron encontrados por el equipo argentino de antropología forense, en La Perla? ¿Por qué la necesidad de desaparecer? Si vos no tenés un plan de negación, matás directamente. Puede ser de otra manera, más a la luz de... Pero no, esto fue siempre ilegal, siempre escondidas, siempre clandestino, ¿no? Para ocultar, para borrar, para negar. El negacionismo, ya digo, no es una consecuencia del genocidio, es parte implícita del genocidio. Y desde el principio tiene como 3 pasos, ¿no? Primero, demonizar a la víctima. Eso es como la previa. Che, los maestros son peligrosos, hay un exceso de pensamiento, se ha desvirtuado el sistema educativo, están los zurdos, están los peronchos, o en el siglo XIX eran los indios que eran bárbaros, o para los turcos eran los armenios que eran aliados de los rusos, o para los nazis los judíos que eran el mal de todo, o para los israelíes de hoy los palestinos. Siempre primero se genera el caldo de cultivo. Digamos, hay que demonizar a la víctima. Después se lo presenta como una guerra sucia, una guerra no sé qué, teoría de los 2 demonios, a full, ¿no es cierto? Y ya después, cuando ya no se puede seguir con eso, lo que yo llamo la libreta del almacenero. Es decir, llevar toda la discusión a un ámbito de lo contable. Entonces, decir, no fueron 30.000, fueron 9.000, fueron 10.000. A mí una vez me llamó el embajador de Turquía en Buenos Aires y me dijo, Mariano, no hables más de 1,5 millones de armenios. Habrán sido 400.000 o 500.000, ¿no es cierto? Entonces, ese es digamos, el derrotero del negacionismo. Pero ante ese derrotero, o ante esta gente que se mete, no importa, no le demos importancia, porque lo que buscan justamente es lo mismo, lo que hay que tener bien claro es que para el 76 las organizaciones armadas estaban totalmente desarticuladas, no tenían ninguna fuerza, ni el Ejército Revolucionario del Pueblo, ni montoneros, no había un peligro, los 30.000 desaparecidos no eran guerrilleros, la inmensa mayoría eran trabajadores, delegados de fábrica, miembros de comisiones directivas de los sindicatos, estudiantes, profesores, intelectuales, etcétera, campesinos también. ¿Por qué hubo una connivencia cívico-militar eclesiástico? Ya lo dijimos, esto del hombre de atrás. El hombre, en un genocidio siempre está la víctima, el victimario, el observador prescindente, el observador que dice no te metas, y después también el hombre de atrás. El hombre de atrás es
ese Rollo, ese Pagani, ese Astori, ese Blaquier, ese poder económico, ¿no? Que muchas veces queda impune. La voz del interior es el hombre de atrás. Lo denunció directamente Rodolfo Walsh cuando en la carta a los juntas militares del 24 de marzo del 77 dice: yo mandé carta a la voz del interior denunciando que el lago San Roque, el dique San Roque, era un cementerio lacustre, y no me la publicaron. Cadena 3, con Mario Pereira diciéndole en la Vuelta de la Democracia a Menéndez: mi general de acá, mi general de allá. Prima Testa, por eso decimos eclesiástica, ¿no? Prima Testa, Cuarrachino, Laguna, podríamos mencionar un montón de obispos de la jerarquía que fueron cómplices. Y quedó demostrado en el juicio por la muerte de Angelelli, por el asesinato de Angelelli, que lo ocultó Prima Testa principalmente, pero que por suerte otros obispos como Colombo, que hoy es el presidente de la Conferencia Episcopal, llevó el juicio del derecho canónico dentro del Vaticano a que Angelelli sea santo por el martirio, porque hubiera sido muy fácil para la Iglesia decir, inventarle un milagro y hacerlo santo por milagro. Pero cuando la Iglesia dice, es santo por martirio, porque murió defendiendo la fe, está diciendo que lo mataron y que la misma Iglesia, ella misma, encubrió y fue cómplice. Eso es muy valiente, está bien. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para terminar es que los negacionistas de hoy no solamente son cómplices, sino que son genocidas, porque el genocidio se sigue perpetrando, y sobre todo la figura de la desaparición de personas, no solamente porque son delitos de lesa humanidad y no prescriben, eso es una cuestión muy jurídica, pero principalmente hay que entender que la desaparición de personas se sigue cometiendo cada día, cada segundo. Ayer terminó la desaparición de personas de 12 seres humanos, pero de otros más de 25.000 sigue. Entonces, si alguien niega, está siendo parte fundamental del genocidio, no solamente cómplice. En la Argentina, las políticas de memoria, verdad y justicia tuvieron distintos momentos, pero quiero terminar con un poco de optimismo. En el 84 fue el Nunca Más, el informe de la CONADEP, un paso adelante, más allá de que tenía implícita la teoría de los dos demonios, pero fue un paso adelante. En el 85 el juicio de las juntas. Después retrocedimos en el 87 y 88 con las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final. En el 91 los indultos, porque también hay que entender y contextualizar de que era otra vez el plan económico el mismo, nada más que en democracia. En ese momento fue el turno de la memoria. Siempre la memoria en los peores momentos, las madres, las abuelas. Me acuerdo que Hijos, la agrupación Hijos se formó en el 95, en el peor momento. Se buscó la verdad porque no se podía hacer justicia. Entonces, con la memoria, los juicios de la verdad, ¿no? Sobre todo los juicios por la apropiación de bebés. Por esto también, de que ese también es un delito que se sigue cometiendo todo el tiempo. Y después, recién en el 2003, la inconstitucionalidad de las leyes, y ahí sí los juicios para llegar a la justicia. Con memoria, con verdad, ahora sí pudimos tener justicia. Miren, las sociedades en el mundo entero tienen solamente 4 formas de reaccionar frente a un genocidio. La primera es la impunidad total, que es la mayoría. Ahí tenés España, por ejemplo, un país del primer mundo que con el pacto de la Moncloa tiene impunidad total. Ni siquiera saben dónde están las fosas comunes. Bolivia, Paraguay, Brasil tienen impunidad total. Chile, podríamos decir, Pinochet murió en su cama, senador vitalicio. Después está el intercambio de verdad por justicia, ¿no? Las conmutaciones de penas, conmutaciones de penas, reducciones de penas. Ese es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, de algunos lugares de Centroamérica, ¿no? Y justicia a medias, un poco Chile, un poco Uruguay. Después está la justicia de los vencedores, tribunales ad hoc, tribunales especiales. Eso fue en Nuremberg, en Alemania. Digamos, está bien, es mejor que nada, pero no es
no es lo ideal porque había un juez ruso, un juez estadounidense, un juez francés y un juez inglés. Y lo mismo hicieron en Bosnia y lo mismo hicieron en Ruanda. Y la cuarta forma es con la vía ordinaria, con los tribunales ordinarios de la nación. Eso lo hizo un solo país en la historia de la humanidad, y fue la Argentina. Hacer justicia con más de 500 genocidas, pero dándoles todas las garantías absolutas de la República, de las leyes, de la justicia. Hoy, por supuesto que hay un retroceso, pero como decía hoy Miguel Hugo Vaca Narvaja, el juez federal, no tenemos que confundir un gobierno que está involucionando en este tema con el Estado. El Estado también son los tribunales, el Estado también son las escuelas, el Estado también son las universidades. Tenemos todavía elementos para seguir luchando. Y sobre todo, tomar conciencia de que tuvimos también un error, más allá de todos los factores que puedan explicar esta involución actual, pero también hay un error nuestro, como sociedad, digo, no de los que estamos presentes acá, o capaz que sí, pero de creer que los derechos conquistados son para siempre, por ejemplo, de que hay temas superados, de que hay discusiones saldadas, nada es para siempre. Como dice el proyecto de ustedes que me mandó Martín Merlo, la memoria es una construcción, y es una construcción de todos los días hasta que nos muramos, todos los días y a cada hora. Digamos, la memoria es una construcción, la verdad siempre está en disputa, para bien o para mal, digamos. En algún momento estábamos con buenos resultados en la batalla cultural. Hoy estamos perdiendo 5-0, pero también, aunque estemos perdiendo 5-0, tenemos que saber que sigue en disputa la verdad. Sigue en disputa. Por más que mucha gente crea que la Tierra es plana, podemos seguir disputando la verdad hasta que nos muramos. Lo único que no podemos hacer es bajar los brazos ni deprimirnos. Y la justicia es fundamental para la democracia. Con eso termino, porque así dicen ustedes en este proyecto, que la justicia, ¿cómo es? Que reconocer el valor de la democracia. Sin justicia, la verdad que no puede haber democracia. Todo esto tenemos que ver cómo lo abordamos en el aula, pero me parece que es un poco poner en cuestión el discurso mágico, el pensamiento mágico del cuentito de los malos y las cosas malas que hicieron. Hicieron cosas muy malas, terribles, aberraciones, pero todo tiene un porqué. Eso quería más o menos plantear. Perdón, Bueno, Marian. entendí demasiado. No, estuvo excelente. Yo creo que si en algún momento planteábamos esto de poner en diálogo aquel hecho tan marcado en nuestra historia y ponerlo en diálogo con todo lo que lo aconteció y lo que hoy también se sigue expresando, ¿no? En estas cuestiones de una globalización que sostiene más o menos las mismas ideas, los mismos ejes de pensamiento, que sigue persiguiendo más o menos a la misma población clave, porque entiende que son también este riesgo de ser los pensantes, los que van a terminar rompiendo algunas estructuras impuestas y estas cuestiones que nosotros hoy nos sentimos como docentes de alguna manera comprometidos a al menos dar este espacio, al menos dar aprender esta velita de inquietud, porque si no, terminamos cayendo en un reduccionismo que por costumbre, bueno, vamos, ese día hacemos el acto y demás. La idea, y con esto cuento a toda la audiencia, que si están aquí lo han leído, era hacer como un abordaje integrado, donde también la expresión del momento de la efeméride propia del mismo 24, sea cuando fuera el acto, también incluyera este tipo de expresiones, tanto como lo que está ocurriendo en estos momentos en la plaza, que es el arte, le tenemos que dar lugar también a Julio Álvarez, que ha terminado su obra, también desde la música, también desde la representación dramática, desde la literatura. Así que la verdad que no tengo más que agradecimiento porque siento que Martín,
Sí. Una cosa más, Sí. me parece que hoy hay una continuidad directa, no solamente por las similitudes del plan económico, no solamente por la represión, que digamos es un plan económico que no cierra sin represión, por la supresión de algunas libertades, sino principalmente por un concepto que me parece que es muy actual, que es el robo de identidad. El robo de identidad que afectó en la dictadura a 500 bebés, de los cuales 140 hemos recuperado. El robo de identidad hoy está más presente que nunca. Primero con la falta de derecho de los trabajadores, con la falta de trabajo. ¿Qué es un trabajador sin trabajo? Pierde identidad. Sí, ¿Qué es un campesino sin tierra? No tiene identidad. ¿Qué es un trabajador sin conciencia de que es trabajador? Digamos, muchas veces se puede lograr con formas más sutiles, pero es la supresión de identidad. Esto que vemos todo el tiempo, y lo vemos mucho, perdón si molesto a alguien, pero yo lo veo mucho en el gremio de los periodistas y creo que en el gremio de los docentes también se ve mucho, de trabajadores y trabajadoras que no tienen conciencia de que son trabajadores. Bueno, esa persona ha perdido la identidad, se la han quitado, ¿no? Con una habilidad extrema para hacernos creer de que somos otra cosa. Claro. Pero bueno, da para mucho más de Por tiempo eso para también conversar. creo que uno de los salvavidas es el movimiento obrero organizado, los sindicatos, más allá de que podamos tener crítica, de que pueda haber problemas, fallas, como en cualquier lado, pero y con más razón, ¿no es cierto? Hay que señalarlo, hay que participar de la democracia interna de los sindicatos, pero eso es la única forma que vamos a poder dar la batalla cultural, de volver a tener conciencia de clase, que somos trabajadores y que tenemos que juntarnos, y con algunas formas nuevas, que son muy entusiasmadoras, que son muy interesantes, como los distintos feminismos y como las economías circulares, como los distintos ecologismos. Son formas de lucha nuevas, pero junto con esas nuevas, yo creo que el sindicalismo, mucho más que en este momento, mucho más que los partidos políticos, es un faro que nos tiene que alumbrar. Ojalá que así sea. Que así se exprese también la sociedad y las bases, ¿no? de representación. Bueno, la verdad que teníamos previsto un momento de feedback, pero nos estamos quedando sin tiempo. Hay actividades ahí en la plaza que deben cerrarse también y se nos van los márgenes. Mariano, quiero expresarte enormemente el agradecimiento por parte de la organización, de todos los asistentes que han tenido la posibilidad hoy de escucharte y de, bueno, recibir toda esta claridad tan extrema, tan inmensa que vos traes, porque vos no solamente hablas de ser una persona historiadora, sino que has estado, has sabido vivir de la manera más del científico que experimente y ha estado ahí en todos los territorios que has podido, así que nos hablas con todo eso. Te queremos comprometer porque sin duda esto va a dar para más. Vamos a tratar de buscar el marco para hacer alguna réplica y seguir ahondando en esta idea de construir diálogo crítico en la sociedad. Creemos fervientemente en eso. Bueno. Gracias Martín, a vos, gracias a todos los compañeros y compañeras. La verdad, cuando necesiten yo estoy. Les agradezco yo a ustedes porque por lo que hacen con nuestros niños y niñas. Así que yo voy a la escuela, busco formas de llegarle a los pibes y a las pibas. Mi forma es las camisetas de fútbol. Entonces, a partir de la fascinación que generan las camisetas de fútbol, les termino hablando de historia, de geografía, de literatura, de música. Pero gracias a ustedes por lo que hacen y sobre todo por esta carpa y por esta lucha y por enseñar luchando. Así que mañana voy a ir para compartir con ustedes un rato. Gracias, Martín. Excelente, te esperamos, Mariano. Quiero cerrar esta charla magistral con una partecita de una estrofa de una canción de Spinetta que se llama Barro tal vez, del año 1982, que dice: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar.
aunque solo quede tiempo en mi lugar. Que aprovechemos este tiempo. Gracias, compañeros, por la presencia, la asistencia de hoy, por engalanar la sala, Mariano, a todos los compañeros de las representaciones de la otra delegación, a todo el público, de docentes, sigamos en la lucha porque esto es lo nuestro. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Por nada. Y el en YouTube está el plan económico de Martínez de Oz, tiene 12 puntos. Lo pueden encontrar poniendo programa económico Martínez de Oz, lo que Mariano citó con total puntualidad. Sí. Lo pueden ver, hay varios videos. En alguno de ellos están los 12 puntos que Mariano mencionó en YouTube. Muchas gracias, compañeros. Los felicito a todos. Muy amable. Gracias, compañero, por acompañarnos. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Abrazo.